Hola, yo soy Ana Sofía Nava Álvarez y voy a presentar eh, el tema de destilación fraccionada utilizando el método de McKay-Thiel. Soy de la materia de separaciones fluido-fluido con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Bueno, los contenidos que vamos a abordar en este video son la introducción, un marco teórico, una resolución de un ejercicio, una breve conclusión y pues la bibliografía que se utiliza. Entonces, como definición, pues tenemos que la destilación fraccionada es un proceso de separación de mezclas líquidas basado en las diferencias en los puntos de ebullición de sus componentes. A diferencia de la destilación simple, pues la fraccionada permite separar mezclas con puntos de ebullición más cercanos utilizando la columna de fraccionamiento, que es como la que se ve aquí en esta imagen, y ya podemos ver que se van separando de acuerdo a sus puntos de ebullición. Generalmente, pues estos puntos de ebullición tienen una diferencia menor a 25 grados Celsius. Eh, bueno, también tenemos el funcionamiento breve, que sería calentar la mezcla hasta que hierva, o sea que se va a evaporar. Luego el vapor va a subir por la columna de fraccionamiento y bueno, esta columna va a tener bandejas o empaques, que es por donde se va a ir separando los componentes. A medida que el vapor asciende, se va a enfriar y se va a condensar parcialmente, pues ya los componentes separados. Y luego los puntos de ebullición, bueno, los componentes que tengan los puntos de ebullición más bajos van a seguir subiendo, mientras que los más altos van a condensar y van a bajar. Esto va a permitir que sea una separación progresiva y pues se van a lograr fraccionar de manera más pura. También tenemos pues las aplicaciones en biotecnología, que básicamente son la purificación de productos fermentativos. Esto se puede usar para separar alcoholes que se producen en la fermentación, por ejemplo, el etanol. También es clave para la producción de biocombustibles, como sería el bioetanol, a partir de azúcares fermentados por microorganismos. También, pues, en la obtención de solventes biocompatibles, porque pues se usa para separar los compuestos como acetona, butanol o etanol, producidos también por cierto grupo de bacterias. También se usa para producir aceites esenciales o compuestos volátiles. Pues en la biotecnología vegetal se emplearía para aislar y purificar compuestos volátiles de interés farmacéutico o pues, también tienen algunos intereses cosméticos. También se tiene la separación de intermediarios bioquímicos, porque algunos procesos biotecnológicos van a generar mezclas líquidas de compuestos útiles que pueden ser separados mediante la destilación fraccionada y la recuperación de disolventes en procesos industriales, porque pues en laboratorios y en las plantas la destilación fraccionada permite reciclar los disolventes que todavía se pueden recuperar, pues los que están limpios. Y pues esto va a hacer que se reduzcan los costos y los residuos, ¿no? También como conceptos así breve, el equilibrio líquido-vapor es el estado en el que coexisten las dos fases, o sea, la líquida y el vapor, bueno, la gaseosa. Y este sistema se puede representar mediante gráficas a temperatura o a presión constantes. Muchas veces vemos la fracción masa o la fracción molar, pues son datos que generalmente nos van a presentar para saber eh, en qué medida tenemos los componentes en la mezcla, ¿no? Eh, bueno, recordando, pues el equilibrio es la condición en donde con el paso del tiempo no va a ocurrir ningún cambio en las propiedades de un sistema. Y las variables que generalmente tenemos, bueno, según la regla de Gibbs, que es la que nos especifica las variables que tenemos que conocer para poder resolver pues algún tipo de problema, están dados por los grados de libertad y entonces para este tipo de problemas se necesitan especificar tres variables que serían la presión, la temperatura y las composiciones, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que nos representa la línea de burbuja y la línea de rocío. La línea de burbuja es cuando va a comenzar a hervir la mezcla y la línea de rocío cuando comienza a condensar. Pues esto se conoce también como un diagrama de fases
que nos va a mostrar las condiciones de temperatura y la presión en la que la mezcla de fluidos va a cambiar de fase. La línea de burbuja, como decía, representa la temperatura y la presión a la que aparecen las primeras burbujas de vapor en una mezcla líquida. Y la línea de rocío indica la temperatura y la presión en la que se empieza a formar el primer rocío, es la gotita de líquido en una mezcla de vapor. Sí, y esto nos va a servir pues para identificar más o menos en qué punto se van a comenzar a separar nuestros componentes de la mezcla que queramos separar. También para comprender un poco más el tema, pues hay que volver a abordar la ley de Raoult. La ley de Raoult pues es aplicable a presiones moderadas y cuando las especies son similares entre sí. Es esta ecuación que se ve aquí, que involucra las composiciones tanto del líquido como del vapor, la presión total del sistema y la presión de saturación de la especie pura. Cuando hablamos de la especie pura, pues eh, se me había olvidado explicar que en este tipo de ejercicios vamos a trabajar, como generalmente se trata de muestras de mezclas binarias, o sea, con dos componentes, vamos a trabajar con el clave ligero, o sea, con el que bulla más rápido. Entonces, esta es la ley de Raoult y aquí tenemos también la ecuación de Antoine que se utiliza pues para obtener la presión de saturación. Y cuando existen sistemas que no pueden considerarse ideales, se añade el coeficiente de actividad, que aquí está representado por esta letra griega. Y esta ya sería la ley de Raoult modificada. Cuando hablamos de sistemas que no pueden considerarse ideales, por ejemplo, cuando aparece un azeótropo, que en el mismo punto las composiciones de líquido y de vapor serían iguales, ¿no? También aquí tenemos una representación del diagrama de fases, que pues es el útil, el que ya habíamos mencionado, pero este es como ya de la mezcla binaria en sí. Y pues este es útil para entender el comportamiento de las mezclas bajo diferentes condiciones de temperatura o de presión. Este, y se utilizan diversas aplicaciones, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? También se va a seguir utilizando el término, bueno, otro concepto que vamos a emplear para la resolución de ejercicios es la volatilidad relativa, que es la relación entre la presión parcial de vapor y la concentración en la fase líquida de un componente. Sí, y estas serían las ecuaciones que empleamos para la mezcla binaria. Bueno, también para la resolución de estos ejercicios existen distintos métodos que se pueden utilizar. Métodos matemáticos que ya están pues estudiados y estandarizados, ¿no? Estos métodos son Raoult, Unifac, Dechema y Gamma Phi. Y pues cada uno de ellos nos va a servir para distintas aplicaciones en específico, ¿no? Por ejemplo, Raoult nada más nos va a servir para mezclas ideales, que pues es un caso un poquito alejado de la realidad. Unifac nos va a ayudar a predecir esta actividad y Dechema nos ayuda cuando tenemos datos experimentales. Pues se utiliza bastante porque pues metes literal los datos que obtuviste de la experimentación y te va a ayudar a predecir pues más o menos cómo va el proceso, ¿no? Y Gamma Phi, que son, bueno, es útil cuando tenemos sistemas con desviaciones en ambas fases. O sea, pues también tiene aplicación un poquito más amplia y pues más cercanas a la realidad esas tres de acá, ¿no? Pero también nosotros utilizamos el método McKay-Thiele, que es un método gráfico para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla de dos componentes que serían A y B. Se usan balances de materia para obtener las líneas de operación, que son las que están marcadas aquí en distintos colores, y la curva de equilibrio para el sistema, que sería esta curva de acá. Sí, pues esta es la herramienta gráfica que se suele utilizar para diseñar columnas de destilación y se basa en este diagrama de equilibrio líquido-vapor.
va a permitir que determinemos, como aquí lo dice, el número de etapas teóricas para lograr la separación. Los pasos en generales sería trazar la curva de equilibrio de la mezcla, que es esta, con las composiciones que generalmente ya tenemos, ya sea experimental o dadas por el ejercicio. Composiciones en gas y en líquido del componente más volátil, que es lo que veníamos mencionando, que se trabaja siempre con este componente. Luego se van a agregar las líneas de operación y de enriquecimiento, que serían estas, la de enriquecimiento y la de agotamiento. Luego se van a dibujar los escaloncitos que van desde la composición en el destilado. Chocamos con la línea de balance, bajamos a la línea de enriquecimiento, bueno, en este caso sería la de agotamiento, y volvemos a repetir eso hasta que lleguemos a la composición de los residuos, bueno, o de fondos, ¿no? Y pues ya, entonces el número que obtengamos de escalones, por ejemplo, aquí en este ejemplo serían 6, sería el número de etapas teóricas que requeriríamos para separar esta mezcla, ¿no? Se suelen hacer generalizaciones que son que se trata en estado estacionario, es una mezcla binaria y sucede en a presión constante. Ahora, para digerir un poco más todos estos temas, vamos a realizar la resolución de un ejercicio de rectificación de una mezcla de etano etilbenceno. Entonces, nuestro ejercicio nos dice que se destina alimentación de líquido saturado de 200 mol al punto de ebullición y 42 moles de etano y 58 moles de etilbenceno a 101.32 kilopascales. Para obtener un destilado con 97% moles de etano y un residuo que contenga 1.1 moles de etano, la relación de flujo es 2.5 a 1. Y nos pide que hagamos distintas cosas, que es calcular los moles por hora de destilado y de residuo, que esto se va a solucionar con un balance. Luego nos pide realizar el número teórico de platos, que se va a realizar por el método de McCabe-Thiele, y la temperatura de alimentación. También el ejercicio ya nos da estos datos, que son las composiciones del heptano a diferentes temperaturas, que pues, nos van a servir para resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, como primer inciso, tenemos que calcular los moles por hora de destilado y de residuo. Para esto, y como mencionaba, vamos a hacer el balance global, que es de la alimentación, el destilado y el residuo, ¿no? Que aquí está como una W por sus siglas en inglés, bueno, por waste. Entonces de aquí despejamos y sabemos que el residuo es la alimentación menos el destilado. Para el heptano en sí, que es nuestro clave ligero, pues nada más añadimos la composición molar que nos dice que tiene y nos queda de esta manera. Luego para sustituir y poder despejar el destilado, pues se realizan este acomodo algebraico a esto, y en esto ya tenemos todos los datos, que tenemos la alimentación, que son de 200 moles por hora, y las composiciones en la alimentación, en el residuo, en el destilado y otra vez en el residuo. Esto nos dará una cantidad, bueno, un flujo en realidad de destilado de 85.3 moles por hora. Y de residuo, pues nada más despejamos de la primera ecuación que habíamos obtenido, que es una simple resta, y obtenemos que de residuo vamos a tener 114.7 moles por hora. Ahora, bueno, así ya quedó resuelto nuestro primer inciso. Ahora, para calcular el número teórico de platos, vamos a utilizar la herramienta GeoGebra, que pues es un programa en línea que todos tenemos acceso para poder realizar gráficas y pues sí, solucionar este tipo de problemas matemáticos, sobre todo con gráficas. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, muy brevemente, lo primero es poner la línea de balance,
que pues nada más necesitamos graficar las composiciones líquidas contra las composiciones en el vapor que nos da nuestro ejercicio. Lo colocamos en bueno, en la configuración de GeoGebra, en la página principal. Nos va a salir aquí los tres puntitos, le picamos a los tres puntitos, nos va a salir hoja de cálculo, ahí insertamos nuestros datos y seleccionamos nada más las composiciones, insertar poligonal y nos va a aparecer esta gráfica de aquí. Luego vamos a graficar una línea que nos sirve como base, que va a ser desde el 0.0 hasta el 1.1, ¿no? Y luego vamos a colocar las rectas de las composiciones, que son las composiciones en el residuo, las composiciones en la alimentación, bueno, la composición en el residuo, en la alimentación y en el destilado de el etano, ¿no? Que son estas tres rectas que están aquí, azul, rosa y naranja, ¿no? Luego, generamos la zona LOCE, que esta zona, bueno, aquí vemos que tenemos la zona LOCE y LOSA, que son, ¿cómo se dirá? Bueno, son conceptos que no están como aceptados probablemente como en la literatura, pero pues se usa mucho como para facilitar el entendimiento de ciertas zonas de operación, que se llevan a cabo en este tipo de procesos, ¿no? Y entonces la LOSA es la línea de operación de la sección de arriba, que corresponde a la sección de enriquecimiento. O sea, se sitúa por encima del punto de alimentación y la línea representa la relación entre vapor ascendente y el líquido descendente en esa parte de la columna. Se calcula con base en el reflujo y la LOCE es la línea de operación de sección del enriquecimiento o empobrecimiento. Aquí, bueno, más bien sería de agotamiento, como para simplificar, y se sitúa por debajo del punto de alimentación y describe cómo cambia la composición en la parte inferior de la columna. Aquí están nombradas al revés, pero sí. Entonces, para realizar estas líneas, tenemos que regresar a esta ecuación y pues tenemos todos los datos que nos los da nuestro ejercicio. Y pues ya nada más, sustituimos esto, lo colocamos en GeoGebra como ecuación, literal, colocamos esta ecuación y nos va a generar una recta con cierta inclinación, ¿no? Sería esta, nos coloca esta recta. Luego nosotros nada más delimitamos la recta desde el punto de alimentación, bueno, desde donde intersecte con el punto de alimentación, hasta donde intersecte con esta otra recta y también hasta acá, ¿no? Y ya nada más unimos los puntitos, como se ve aquí. Luego viene la última sección del ejercicio, que sería pues calcular ya las etapas, que es colocando los triángulos de la manera que ya habíamos mencionado, desde el punto de alimentación, bueno, sí, desde la composición en el destilado más bien, hasta la línea de balance, luego bajamos a la zona láser, bueno, a las zonas de operación, y así, repetidamente. Tenemos que cuidar mucho que si sea en ángulo recto totalmente, para pues obtener la precisión más acercada posible, ¿no? Y entonces aquí, como podemos ver en estos triángulos, son 12 platos teóricos y así quedaría resuelto el segundo inciso. Luego, para obtener la temperatura de alimentación, vamos a utilizar un software llamado ChemSep, que pues es un software de simulación de separación que integra tanto las columnas de destilación como de absorción y extracción, pero ahorita nos interesa la de destilación. Es muy útil en el diseño de análisis y optimización de los procesos de separación. Este programa también implementa el método de McEvil y pues otros métodos rigurosos de equilibrio, como los que mencionamos anteriormente, el Raoult, el de Gamma Phi y etcétera, ¿no? Este,
También realiza la simulación de procesos multicomponente, no ideales o con perfiles de temperatura, composición y flujo. Muy bien, entonces descargamos el software, se tiene que descargar, pero ya una vez que lo tenemos, generamos el archivo, colocamos el título y la descripción. Luego nos pasamos a componentes, buscamos nuestros dos componentes en esta lista de componentes, o podemos escribir el nombre en inglés y ya nos aparecen. Yo ya los tengo aquí seleccionados. Los añadimos. Luego seleccionamos en operación. Bueno, en el apartado de operación seleccionamos columna de equilibrio. Luego en la operación es una destilación simple. En condensador y en reboil, ya son los predeterminados. Ahí no hay que cambiar nada, nada más ponemos el número de etapas, que son 12, que son las que obtuvimos anteriormente, y la etapa de alimentación, que sería la sexta. Aquí están las propiedades. En propiedades termodinámicas, seleccionamos aquí gamma phi para obtener el valor de K. La ecuación del estado sería la de gas ideal. El coeficiente de actividad también vamos a considerar que es una solución ideal. La presión de vapor con Antoine y la entalpía ideal también. Todo esto también ya está predeterminado. Luego nos vamos a alimentación y insertamos, nos pide que seleccionemos como ¿cómo se llama? La variable que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces aquí sería el flujo molar. Ay. Y colocamos pues el nombre de la alimentación, todo esto ya está. Aquí en la alimentación de dos fases ponemos split. En estado temperatura de presión. La presión es la que nos da el ejercicio, que también es como la predeterminada. Luego la temperatura también ponemos a 298.15 Kelvin, que sería 25 grados Celsius. Y ponemos nada más el flujo molar que habíamos obtenido en el primer ejercicio. Bueno, el primer inciso, perdón, que sería 42 y 58. Luego nos movemos a especificaciones y nos va a aparecer esta ventanita de aquí. Todos son los predeterminados y nada más en las especificaciones de la columna. En el top ponemos que va a ser la fracción molar, pero del N-heptano, y ponemos la fracción que nos daba el ejercicio en el destilado. Y en los residuos también ponemos del heptano, porque es lo que tenemos, y pues su fracción molar correspondiente en los residuos, ¿no? Luego, para obtener esta gráfica, bueno, primero corremos todos los datos en esta flechita verde de aquí. Corremos esos datos, luego nos metemos a análisis de datos. Y diagrama de fases, seleccionamos binario y nos bota esta imagen de aquí. Ya con esta grafiquita podemos realizar, bueno, podemos obtener la temperatura marcando una línea vertical en 0.42, que es nuestra composición en la alimentación, donde choque con la línea de balance, la movemos hacia la temperatura y de esta manera obtenemos la temperatura, que son 388 Kelvin. También para comparar podemos obtener, igual en el menú que nos aparece de este lado, en resultados, ya una vez que corremos, nos aparece McKinsey y nos bota esta gráfica de acá, que como podemos ver, pues se obtienen también igual el mismo número de platos, que serían 12 números de platos. Entonces, como conclusión, pues la destilación fraccionada apoyada por el método de McKinsey y herramientas como ChemSet
Pues es esencial en procesos de biotecnología para diseñar los procesos de separación y purificación. Ya aplicando esto pues, a nivel industrial, pues se pueden optimizar los costos y el rendimiento, ya que pues el mismo programa tiene un apartado específico para eso y pues podríamos realizar una simulación sin necesidad de hacerlo experimentalmente, ¿no? Este, sí, pues las ventajas de utilizar estos procedimientos, pues es que sí nos va a permitir evaluar las separaciones sin necesidad de la experimentación y pues también es muy útil para pues la educación y la investigación en procesos de purificación. Muchas gracias por la atención, espero que haya quedado un poquito claro. Nos vemos. Esta es la bibliografía que se utiliza. Tengo la fucking grabación.